Buenos días a cada uno de ustedes, días, tardes o noches, depende de qué hora nos vean o qué hora de esta enseñanza bíblica. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Esta mañana estamos de fiesta, estamos de gala, nos visita nuestra hermana Cindy. ¿Cindy qué? Herrera. Está con nosotros esta mañana acompañándonos y es una bendición para nosotros tenerla con nosotros esta mañana. Estamos estudiando los domingos lo que es Efesios, los miércoles pues el libro de Romanos, ya terminamos Romanos, nos faltan 2, 3 capítulos por ahí. Y en Efesios pues vamos empezando apenas, vamos entrando en el capítulo 1, del 1 al 6 fue lo que vimos la semana pasada, el domingo pasado. Este domingo vamos a estudiar lo que es, o analizar lo que es del 7 al 14, para cerrar la porción de la palabra que trae aquí en la Biblia. A mí en la versión Reina Valera, vamos a ver también cómo nos lo presenta a la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Biblia de las Américas es una Biblia de estudio que nos acerca un poco más al griego, ¿verdad? ¿Por qué al griego? Bueno, el griego es lo que fue escrito en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito ¿en qué está escrito? En griego y, no, en hebreo y arameo, ¿verdad? Ya se me estaba olvidando, ¿verdad? Como quiera. Pero vemos entonces que, aparte de eso, la Biblia ha sido traducida no a un idioma, ha sido traducida a todos los idiomas, pero principalmente fue traducida al griego. Del griego fue traducido al latín, y del latín viene todo lo que es la Vulgata Latina, viene ya toda la enseñanza en español, en inglés y todas las demás Biblias. Que hay traducciones que dicen de una manera, no que estén enseñando mal, hay traducciones que dicen de otra manera. Una palabra diferente puede hacer la diferencia en el modo de entender las cosas, pero no en el modo de enseñarlas. Bien, voy a pedirle a ver si que nos lea de Efesios capítulo 1, del versículo 7 al 14. 7 versículos para cerrar la porción de la palabra que dice bendiciones del creyente. Todo esto desde el 1 hasta el 14 es esa porción. Vamos a pedir a ver si que nos lea del 7 al 14. Fuerte y claro, por favor. Dice la palabra de Dios, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperemos en Cristo, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿Hasta ahí? Bien, vamos a pedirle a ver si que ore, ponga todo en las manos del Señor y después pasamos a la lectura en las Biblias de las Américas. Adelante, Betsy. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche y el amanecer de este día, Señor. Gracias por guardarnos, Señor, y pues por cuidarnos y por suplir todas nuestras necesidades, Señor. Padre, en este día te ponemos ante ti esta predicación, Señor, que todo sea, que tú lo guíes, Señor, y igualmente a cada pastor, cada maestro, misionero, evangelista que anda predicando alrededor del mundo, Señor, tú guíalos y cuídalos, Señor. Padre, te ponemos todo en tus manos, necesidades, preocupaciones, problemas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, y que tú suples las necesidades de cada uno de nosotros. Tú conoces los planes y los anhelos de cada uno, Señor, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú obra en la vida de cada quien, Señor. Padre, te pedimos que prepares los corazones de los oyentes, Señor, y igualmente al que está predicando, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestra vida diaria, Señor, y pues Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor.
En el nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, es una hermosa mañana, no está el sol fuerte ni está lloviendo, simplemente está agradable. ¿De qué se trata la enseñanza? Bueno, de tratar de entender, lo voy a repetir, ya van como muchas veces, ¿verdad? No sé cuántas, pero van muchas veces. Es bueno entender que nuestro cuerpo necesita alimento. ¿Y con qué tipo de alimento? Físico, ¿verdad? Alimento para fortalecer nuestro cuerpo, nuestra salud, todo aquello. Pero también es necesario que tomemos conciencia que debe haber un balance entre lo espiritual y lo terrenal. ¿Y cómo alimentamos lo espiritual? Bueno, dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el alimento espiritual? Basándonos en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo rebatir o cómo resistir al enemigo? Como dice Santiago 4:17, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero hay una palabra antes que todo esto que acabo de mencionar, que nos da un punto de partida para tener entendimiento más clara de aquello que nos pide el Señor que tengamos en nosotros, ¿verdad? Y va junto con otro versículo que el Señor habla también. Ahí Santiago nos dice algo muy importante. ¿Qué dice? Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Gracias. Hay algo muy importante que tenemos que entender. Sin sometimiento a Dios no tenemos la fuerza para poder resistir al diablo. ¿Qué es lo que maneja el diablo? Pues todo lo terrenal. La carne, los deseos, la ambición, la avaricia, la envidia, el celo, el pleito, todo aquello que conlleva la carne. ¿Por qué la carne? Porque la carne pelea los deseos de la carne. Lo espiritual dice que la carne, los deseos de la carne es muerte y lo espiritual es vida. Son advertencias, son enseñanzas para todo aquel que quiera aprender un poco, que quiere saber qué es el propósito de Dios para el ser humano. No es a fuerzas, no es una crítica, repito, no es un juzgar a nadie, simplemente es una enseñanza. ¿Le sirve? Tómela. ¿No le sirve? Déjela ir, alguien le servirá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Que fortalezcamos más el conocimiento de lo que Dios quiere para toda la humanidad. Dios ya hizo todo, ha preparado todo, ha hecho el camino, inclusive su hijo, su pueblo, todo ha sido mermado a una manera de que el ser humano tenga el camino preparado. Bueno, ¿quién es el camino? Juan 14:6. ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese nadie viene al Padre sino por mí es una aclaración firme y fuerte. Si nosotros nos desviamos después de haber conocido la palabra de Dios, tenemos la oportunidad, por el simple hecho de ser hijos de Dios, de poder rectificar el camino. ¿Quién lo dice? Juan, ¿qué es? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? ¿Y por qué traigo estos versículos siempre? Porque debemos estar informados de lo que dice la palabra de Dios. Aparte de someternos, cuando somos hijos de Dios y fallamos, ¿qué pasa? Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Aparte, gracias, aparte de que Dios nos ha preparado el camino, aparte que nos pide que debemos haber un sometimiento, debemos tener en conciencia que si pecamos, no es nada raro, Dios nos impresiona con eso. Cuando hay ese deseo de seguir el camino de Dios, hay un arrepentimiento y confesión de pecados. ¿A quién? ¿A mí? No. ¿A alguna otra persona? No. A Cristo, el Señor. Le confesamos nuestro pecado y nos levantamos, como dice la palabra de Dios, el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta. Nos arrepentimos verdaderamente de nuestro corazón y seguimos caminando. Para poder entender los beneficios de la redención de Cristo es necesario que sometamos nuestra mente a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sin ello no entendemos nada. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que para entender lo espiritual necesitamos tener lo espiritual en nosotros. Y es un punto muy importante, porque si no le damos oportunidad a lo eterno, nomás vivimos en lo pasajero, estamos cometiendo un grave error.
a no tomar en cuenta aquello que es eterno y cambiarlo porque es lo que es pasajero. La vida en este mundo es un pasar constante. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo la estoy manejando? Depende de mí, no de Dios. Dios nos da el camino, nos sugiere, nos invita, pero de nosotros es tomar la decisión. Por eso dice ahí Santiago, someteos pues a Dios. Ya ese someteo pues a Dios es entender, no que voy a vivir, lo repito, y no con el afán de ofender a nadie, santurronamente, religiosamente, sino con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque ahí en Romanos 4:17, ¿qué dice? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre. ¿Qué dice ahí en 4:7 o 4:17? No me acuerdo. La fe viene, ¿qué? Ya. Bueno, me equivoco también, no me hagas puchero. Luego la fe es por el oír. Ajá. Romanos 10:17. Oh, 10, no 4, 10, 10, 10. Me equivoqué por 6 números. Bueno. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. O sea, el oír, no escuchar. Gracias. El oír atentamente. Por eso que vamos a entrar ahorita ya dejando todo esto atrás. Después de haber dicho esto, vamos a entrar en lo que es la porción de la palabra. Que dice el versículo 3 de lo que leyó Bessie. Que me quito la Biblia de las Américas porque luego me voy a confundir. Dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que bendito el Dios y Padre del Señor nuestro, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo, dice el versículo 3, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Eso lo llevo a cuenta para poder leer, porque también el Rey nos dice algo muy importante de la porción que ya hemos leído, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por la riqueza de su gracia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios nos va aclarando el camino, nos va diciendo que esas bendiciones son para ti, pero tienes que entender esto, porque el ser cristiano no es nomás la emoción o el sentimiento, es el conocimiento, el entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Que dice, sin fe, en Hebreos, no recuerdo la cita, es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. ¿Pero qué debemos tener? Esa disposición, ese deseo de querer entender lo que Dios nos está hablando. De otra manera, nos pasa lo que hay en Mateo 7:21 al 23, ¿verdad? Que es algo que dice el Señor, bueno, si me conociste, si predicaste, si echaste demonios, si hiciste milagros, pero yo ni te conozco, no sé ni quién eres. No es nada más la ilusión o la imaginación, sino el conocimiento, la seguridad de que estoy entendiendo ampliamente lo que me está diciendo la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice el 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por la riqueza de su gracia. ¿Por la riqueza de qué? De su gracia. ¿Pero en qué? Tenemos redención por su sangre. ¿Qué es la sangre? Según Levítico, no me recuerdo la cita, dice que la vida está en la sangre. Cuando habla de la sangre de Cristo, ¿qué? ¿Por su qué? Por su vida, por su cuerpo, por su sacrificio. ¿Dónde? En el madero, en la cruz. Si nosotros nos llenamos de sentimientos y emociones, vamos a cometer el error de decir, ay, pobrecito. No, no se trata de eso, sino reconocer el sacrificio grande y maravilloso que hizo el Señor al subir a la cruz para darnos esto. ¿Quién lo mandó? El Padre. ¿Para qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Pues precisamente que todo el mundo sea salvo. ¿Por qué? Dios no hace excepción de personas. Por eso en Juan 3, ¿qué? Juan 14, no, 3:16, que dice, porque de tal manera, tiene un conato, una acción muy amplia. Cuando dice, porque de tal manera amó, ese amor es puro, limpio y verdadero. No es un amor que ahorita sí, al rato no. Si es que me das o no me das. Dios no vio si le vamos a dar o no le vamos a dar. Lo que Él quiere es que todos vayamos entendiendo que es por arrepentimiento genuino la salvación de nuestra alma. Que Cristo vino a morir en la cruz precisamente para limpiar nuestros pecados. No nomás limpiarlos, borrarlos, olvidarse de ellos. Pero que se necesita que haya un entendimiento
verdadero y después un arrepentimiento genuino. Porque si no hay un arrepentimiento genuino, fue por emoción, fue por un sentimiento, de nada nos sirve. Al rato se nos olvida y ya no queremos saber nada de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque fue nada más sentimientos, emociones y fue todo. Cuando debe haber un convencimiento sincero y verdadero. No es que vivamos santurronamente, perdón la expresión, pero es una verdad, no somos religiosos, somos cristianos verdaderos. Por eso siempre hago la aclaración que somos bautistas por denominación, pero cristianos por convicción. Esto que enseño es más arriba que la religión. ¿Por qué? Porque es espiritual. Es para que haya un crecimiento, un entendimiento, una maduración en cada persona. Por eso debemos entender por qué dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en el 3. Y luego en el 7 nos da el por qué, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. ¿Qué es la riqueza de su gracia? La limpieza de nuestros pecados. ¿Qué es lo que necesitamos? Saber que si hemos sido perdonados por nuestros pecados, debe haber un cambio continuo en nuestra forma de vivir, de comportamiento. No, es que ya no voy a comer carne de puerco. No, no se trata de eso, sino que interiormente, espiritualmente, hay un crecimiento, una elevación, por decirlo de alguna manera, más alta, de nada más de un conocimiento pasajero, sino una verdad dentro de mí que me lleva al entendimiento de lo que Dios quiere de mí, qué está pidiendo Dios de mí, que voluntariamente acepte y que deje que Él trabaje en mí, a manera de que sea formado, como dice Romanos, ¿qué? 8:28, no, a 8:29. Bueno, ¿me equivoco? No, ¿por qué me miras con esos ojotes? A ver, 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está transformando nuestra vida. Y cuando hay una transformación en nuestro ser, ¿qué pasa? Hay dolor, hay sufrimiento y no nos gusta. No nos gusta porque cada vez que pasa algo en nuestras vidas, debemos tomar en cuenta qué aprendí, qué bendición obtuve de todo esto. Cuando ya hemos aprendido todo esto, podemos decir, como dice Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haga lo que haga el ser humano conmigo, o las ofensas que me haga, no me interesan, porque mi mente está puesta en Cristo Jesús. Mi fortaleza no es mía, es el que me da el Señor. De esa manera puedo salir adelante, avante cada día. Si no, pues no. Si tomamos en cuenta lo que dice el 7, en el cual tenemos redención por su sangre, por su vida, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. ¿Qué dice, ves, Colosenses 1:14? Dice la palabra de Dios, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Remisión, gracias, remisión de pecados. Para poder llegar a este punto de que entendemos, en el cual tenemos por su sangre, o sea, por su vida, por su cuerpo, la remisión de pecados, debemos entender lo que dice ahí no me acuerdo, el Bautista. Venía predicando arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo, no los traigo, no, son versículos que me llegan en la mente, ¿verdad? Mateo 3:2. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios y diciendo, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay un arrepentimiento verdadero, no me interesa lo que piense la gente, no me interesa lo que hagan conmigo, yo sigo sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque es lo que vale la pena. No que el vivir en este mundo no valga la pena. Si eso fuera, pues quítate diversión, no trabajes, no hagas nada. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de que no trabajes? Que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Ahora, todo lo que Dios hizo en el mundo es para que nosotros nos gocemos en este mundo. Ahora, depende de qué tipo de gozo andamos teniendo. Si es un gozo espiritual, vemos la creación, los animalitos, esto, está bien, pero si nos vamos fuera de lo que es
lo espiritual y vamos por lo carnal, ya nos equivocamos. Por eso debemos tener eso en conciencia que dice ahí, 1 Juan capítulo 2, versículo 1, que abogado tenemos para con el Padre. ¿La salvación se pierde? No, no se pierde. ¿Que pierde galardones? ¿Qué son galardones? ¿Premios? Sí, sí, porque el cristiano nunca, un cristiano verdadero, nunca va a perder su salvación. Pero ahora, si traes a Cristo en el mugrero, si traes el Espíritu Santo donde no debes, pues no quisiera decirlo, pero es cierto, va a haber una reprenda tremenda que no te va a gustar, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. ¿A quién le gusta ser reprendido? A nadie. ¿A quién le gusta ser bendecido? A todos. Debemos tomar las cosas como Dios nos las presenta. ¿Quieres bendición? Obedece a lo que dice la palabra de Dios. No que seas santurrón, sino que camines alejado de las cosas del mundo, aquellas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice ahí en Santiago, someteos pues a Dios. Ahí sometiéndonos a Dios, tenemos la fortaleza de su Hijo en nosotros para poder resistir al enemigo y decir, quítate de aquí. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe y sabes que agarra tu carne y te la avienta en el camino. ¿Para qué? Para que tropieces con ella. Y luego acusarte delante del Padre. Mira, ese es tu hijo, ese es tu hija. Mira nada más lo que andas haciendo. ¿Por qué? Porque debemos tener conciencia, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 20:28? Eso es para los líderes espirituales, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y cuando vinieron a él, les dijo. 28. O 28, perdón. Dice la palabra de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Amén. Esto es para hablarnos a nosotros, los líderes. A veces no es que mi iglesia, no es tu iglesia. ¿De quién es? ¿Quién pagó por ella con su sangre? El Señor. Y mucha iglesia, porque no una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia es la gente, el templo es el edificio donde nos reunimos. Mucha iglesia ven al pastor más arriba de lo que debe ser. No, nunca vamos a ocupar el lugar del Señor. Por eso nos advierte, por tanto, mirar por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. ¿Por qué está este versículo ahí? Porque debemos entender como iglesia que ningún ser humano, ningún hombre, sea quien sea el líder religioso, tiene el lugar de Cristo. Nunca, en ninguna manera, debe el líder espiritual sentir que es más que Dios. A manera que podamos enseñar a la iglesia, a los demás, que pongan la mirada en Cristo. Porque de otra manera estamos cometiendo un gran error nosotros los líderes. No nomás a la iglesia le habla a todos y nos deja saber que la iglesia fue comprada ¿con qué? Con su sangre. Con su sangre. Porque reconocimos nuestros pecados y aceptamos que Cristo es el único camino en que podemos encontrar la salvación y llegar al reino celestial. ¿Por qué dice Colosenses 1:14? Ya lo vimos, en el cual tenemos por su sangre, remisión de pecados. No es porque yo me porte bien, no es porque yo haga lo mejor, es porque entendí la verdad. No es el pastor, no es el templo, no es un líder, es el Señor el que murió en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Hebreos 9:12, ¿qué dice? Yo lo tengo, pero me gusta hacer trabajar a veces. Dice Hebreos 9:12. Dice la palabra de Dios, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Digo, si no entendemos, gracias amiga, no entendemos lo que nos está hablando la palabra de Dios, no hemos entendido nada. Y dice, y no por sangre de machos cabríos, como en la ley, el Antiguo Testamento, ni de becerros, mas por su propia sangre. Y luego nos aclara algo bien importante. Dice, entró una sola vez en el santuario, habiendo ¿qué?
obtenido eterna redención. Esa redención no se pierde, es eterna, es constante. ¿Qué debemos de hacer? Tener cuidado de cómo manejamos esa salvación. Si somos salvos, tiene que haber un modo diferente de pensar. No que no estamos en este mundo, no que no suframos necesidades, no que no nos enfermemos, no que no nos duela nada. Para eso no murió el Señor. Murió para que tu alma y la mía no vayan al tormento eterno. Porque al final de todo esto, al final de la humanidad, hay una consecuencia para el cristiano y el no cristiano. El cristiano nos habla muy claramente qué es lo que va a pasar con él, el tribunal de Cristo, Corintios 5:10 o 10:5, algo así. Y no me digas nada. A ver. ¿Por qué es todo esto? Porque debemos estar conscientes por qué Dios quiere que nosotros tengamos estos entendimientos, consejos o advertencias. A ver. Segunda de Corintios 5:10. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Digo, no puedo yo más que expresar esto. ¿Qué nos está diciendo? Mientras estamos en vida como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener conocimiento y entendimiento que vamos a dar cuentas. ¿A quién? A Cristo, de todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Si es bueno, qué bendición, porque la recompensa está ahí. Si es malo, igualmente, pero una es reprende y otra es que premio, gozo. El otro es sufrir. Ahora, no estoy diciendo que va a ser condenado, porque para eso es el tribunal, ¿qué es? El gran tribunal del trono blanco en Apocalipsis. ¿Para qué es el tribunal, qué? El tribunal del trono blanco? Para juzgar a los que nunca creyeron. Pero nosotros como creyentes tenemos que tener la conciencia o el conocimiento, el entendimiento, que somos dueños de nuestra voluntad, aunque no somos dueños de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados, porque ya fue pagado por nosotros. ¿Quién? Cristo en la cruz. Pero depende de cada quien. Muchos dicen, yo no creo nada de eso. Ok. Entonces, ¿qué debemos ver? Que ya pasamos la ley, que ya no es por machos cabríos, que ahora es casi todos, o sea, es pagado todos los pecados. Muchos pueden decir, es que la elección, es que eso, no hay tal cosa. Dios no hace excepción de personas. Debemos entender que la palabra de Dios generaliza a todo el mundo. Ahí en Juan 3:16, Dios habla del ser humano completamente, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice el globo terrestre, no dice a la tierra, dice al mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la gente que está en la tierra, toda la gente. Por eso nos advierte, no hagas como los del mundo, porque tú no eres del mundo. Ahí en Juan 17, la oración sacerdotal, nos habla muy claro, no me recuerdo el versículo, dice, no son de este mundo, pero están en este mundo. ¿Eh? Cuando está orando por la iglesia, también el Señor, ¿verdad? ¿Lo tiene? Es el 17:14 al 16. Sí, ¿qué dice? A ver. Dice la palabra de Dios, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Amén. Estamos en este mundo, gracias a Dios. ¿Cuál es el punto? Que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos extraterrestres tampoco, ¿verdad? Porque son los ovnis. Ay, no, uy. Puro cuento chino para engañar a la gente. No que no se vean cosas, claro que se ven cosas. ¿Qué utiliza el enemigo para engañar a las personas? La imaginación del ser humano. Está ¿cómo se dice? El hombre grandote, el hermano, y que está y que está el otro, y qué es lo que comienza a ver la gente. Pues eso. ¿Por qué? Porque quieren verlo y el enemigo te lo fabrica. Míralo, ¿sí es cierto? Los ovnis, se desaparecen. ¿Por qué se desaparecen? Porque es puro trabajo mental. Que no, que sí se ven, sí se ven, pero ¿dónde están las pruebas físicas? En ningún lado. Dicen que tienen, dicen que esto. Yo no he visto nada.
Por eso que debemos tener conciencia de lo que la Biblia nos está diciendo, ¿verdad? Y ya vimos que dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Una vez. Por eso ahí Hebreos 9:27 también que nos dice, es referencia, que está establecido que dice que el hombre, pero parafraseando el versículo, que está establecido que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Es que yo fui y vine. Ajá. ¿Cómo no? Cuéntame otra de vaqueros, diría mi abuelito, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 9:22? ¿No tienes? Dice la palabra de Dios, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 10, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué hacía la sangre de los machos cabríos o de los animalitos? O de animalitos. Cubría el pecado, tapaba el pecado. Pero la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Borra el pecado, lo quita totalmente. Es una sanación completa, por eso dice lo que dice esos versículos. No es que estemos en contra de cualquier otra idea, pero ¿qué dice la Biblia? Obviamente que yo creo lo que dice la Biblia. Ahí lo que dice Hebreo, ¿verdad? ¿Por qué? Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? Para todo aquel que en él cree y practica los conceptos. Cuando aceptamos a Cristo, aceptamos la doctrina, las enseñanzas de Cristo y las aplicamos a nuestra vida, porque hay un cambio en nosotros que nos hace especiales, aunque lo suene medio chocante y afrentoso, pero ciertamente así es. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19, 20? Déjame, aquí lo tengo, amigo. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros. Ponemos atención en el primer versículo 19, ya nos dio duro. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, no eres tuyo. Tienes libre albedrío para pensar, pero no. O, lo repito, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, el 20. Porque comprados sois por precio glorificado, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es el cristiano? Automáticamente, de Dios, por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debemos tener cuidado? Entender primeramente que esto que tenemos no es nuestro. Yo lo puedo decir con mayor seguridad. ¿Le he visto de cerca a quién? A la muerte. ¿Y qué pasó? Los doctores, todos decían que ya no. ¿Pero qué pasó? El Señor dijo, vas y vas a predicar. Y vas a hacer esto. Y debes de enseñar. ¿No te quieren? No te mando a que te quieran. ¿No les gustan? No te mando a que les guste. Tú diles la verdad. Porque es necesario que sepan la verdad. Y sigue diciendo en 1 de Pedro 1, 18 al 20. A ver, mi ahora sí te doy chance. 1 de Pedro 1, 1, 18 al 20. dice la palabra de Dios, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Gracias, amiga. La sangre de Cristo es una muestra, un sello del amor de Dios por la humanidad. Lo vemos, lo entendemos, pues de eso se trata, estudiar la palabra de Dios. Porque si no tenemos la palabra de Dios, no conocemos qué dice, lo ignoramos. Y si no nos conviene, pues más lo vamos a ignorar, porque tenemos esa cualidad como seres humanos. Si me conviene, voy. Si no me conviene, no voy. Si me conviene, lo hago. Si me conviene, no se trata de conveniencia, sino de entendimiento por salud espiritual. ¿Por qué? Porque la carne quiere carne. La carne quiere gozo. La carne, pero ¿sabes qué? Mira, Cristo ya hizo todo eso para que tu alma sea salva, porque no es tu cuerpo que está en peligro. Porque no es tus ojos humanos, no es tu cuerpo, no es nada humano. Todo lo espiritual está ahí. ¿Y qué es lo que está diciendo? Déjame decirte que muchos pensamos que el morir e ir al infierno es nada más y ya. No, déjame decirte que es estar quemándote completamente todo el tiempo y nunca morir. Y dice, no, es que no, en cadenas de oscuridad, encerrado en un solo lugar, en fuego y azufre. ¿Con quién? Con Satanás y el infierno, porque el infierno va a ser echado en el agua de fuego. Y todo el que no cree va a ser echado en el agua de fuego. ¿Qué nos dice la Biblia? Apocalipsis. Es que no es cierto todo eso. Bueno, ya veremos. La Biblia me lo enseña y me lo dice. Y el punto es que pensamos que ir al infierno es nada más. No, es sufrimiento, es tormento, es sufrir, llorar y maldecir en el infierno. Pero nunca morir. Es constantemente. Por eso, ¿a dónde va tu alma? Ya me muero y no siendo físicamente así, pero espiritualmente tu alma tiene vida eterna. Ahí está la eternidad. ¿Para qué? ¿Para bien o para mal? Eso depende de ti, porque Dios nos enseña el camino y la verdad y nos dice dónde está la vida. Pero depende de ti y de mí tomar la decisión. Si no quiero dejar los placeres del mundo, déjame decirte que yo anduve mucho en el mundo y no es para que, no. Conozco tanto o más, porque yo soy desde los 50, lo he dicho y lo repito, 60, 70, 80, 90, 2000, ¿cuánto tiempo he vivido? Y déjame decir que fue mucho tiempo en el mundo. Y conozco y sé lo que es ser tranza, sé lo que es ser gandalla, con perdón de la expresión, sé lo que es ser ambicioso. Yo tuve negocios y los dejé todos por seguir predicando el Señor. Porque un día Él tuvo misericordia de mí y me tomó donde estaba. Déjame decirte que yo era un briago, era un guayno, era un perdido. Clamé a Dios y Él vino y le abrió mi corazón y mírame, aquí estoy. Pero depende de cada quien. Muchas veces dice uno, no, es que yo, no, tú no, es Él. Déjame decirte que habemos muchos predicando, que conocemos el mundo más que muchos que dicen conocerlo y que andan en el mundo y no saben ni lo que andan haciendo, cometiendo suicidio espiritual. Se habla de zombies, se habla de pues, es lo que es el ser humano cuando no tiene a Cristo, está muerto en vida. Si así les gusta vivir, ¿qué puede uno hacer? Dijo el Señor en Lucas 22, 19 al 20, y tomando el pan, habiendo dado gracias, es parte de la cena del Señor, partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y también el vaso, después que hubo cenado diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre por vosotros, por cada uno, cada ser humano. El llamamiento es general a todo ser humano. ¿Quieres? ¿No quieres? Pues bueno, allí tenemos que ver qué es lo que está diciendo. Pero dice en el versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. ¿Qué debemos tener en cuenta? Lo que Dios ha hecho por nosotros. En el versículo 8, y que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es? En el cual tenemos redención, para poder tomar el contexto real de lo que dice la palabra de Dios, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza
de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría y inteligencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, se abre la mente del ser humano y Dios comunica con nosotros aquellas cosas que no sabemos. Por eso ahí en Jeremías 3:33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Pero ¿qué prefiere la mayoría de la gente? Conocer al mundo. Ahí en el 9 que dice, descubriendo el misterio de su voluntad, según el beneplácito, o lo que él quiso, ¿verdad? Que se había propuesto en sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Según su beneplácito nos declara, nos enseña. ¿Qué dice Romanos 16:25 al 26? Romanos 16, 25 y 26. Sí. Dice la palabra de Dios, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarando a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? El que confirmaros según mi evangelio, quien Pablo está predicando. ¿Quién es Pablo? Pablo fue enviado por Cristo, según ahí en Hechos, ¿qué es? 9, bueno, es enviado cuando es cambiado, que va camino a Damasco, que el Señor lo llama a predicar. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia, consintió con la muerte de Esteban, pero ¿qué dijo? Instrumento, ¿cómo dice? Instrumento me es útil para que lleve las enseñanzas a reyes y a los gentiles. Bueno, no sé si dice los gentiles, pero es para los gentiles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si el Señor mandó a Pablo, lo que Pablo escribe son mandamientos, aunque no lo dice, él siempre habla con o ruego o suplico, nunca autoritariamente, porque la palabra de Dios no es autoridad, aunque es autoridad para aquel que quiere, no es autoritaria para querer obligar a los que no quieren entender a fuerzas. Lo que sí advierte es que mira, yo te hice conforme a mi voluntad eres, pero yo te presento dos caminos, porque no hice robots apretar un botón, adórame y obedéceme. No, tienes que ser voluntariamente en tu entendimiento de que estás haciendo las cosas reales. Ahora, os repito, no es para vivir santurronamente, sino santamente, obviamente. ¿Qué quiere decir santamente? Santo, separado, alejado de los negocios del mundo. ¿Qué esos son los negocios del mundo? Todo aquello que contrae la humanidad para divertirse, para gozar y olvidándose a quien le debemos dar la honra y la gloria. Dios ha mostrado su amor, Dios nos ha enviado a su Hijo. Ahí Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió el espíritu de su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hay varias cosas que debemos sacar de este versículo. Primeramente no dice de hombre y mujer, dice de mujer, nada más de mujer. ¿Por qué? Porque el espíritu de su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿A cuál ley? Al Antiguo Testamento. Hay un versículo en la Biblia que dice, no vine a abrogar la ley, dijo el Señor Jesucristo, vine a cumplir la ley. O sea, ¿qué es abrogar? Quitar. No vine a quitar, anular, a borrar. Vine a cumplir la ley porque ustedes no podían. ¿Lo tienes? Mateo 5:17. Mateo 5:17. A ver. ¿Quién me dice Mateo 5:17? Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Amén. No he venido a quitar, sino he venido a cumplir porque ustedes no podían por ustedes mismos. Vine porque mi Padre me envió y yo también quise venir. Porque ¿quién es Cristo? Es Dios mismo. Es Dios mismo y hay muchas referencias acerca de que Cristo es Dios mismo, ¿verdad? Se hizo un cuerpo un cuerpo humano para poder venir a dar salvación al ser humano. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Utilizó a una persona humana? Sí. ¿Tenía pecado? Sí. Pero Dios lo limpió a manera de que fuera un cuerpo
de María, por cierto, limpio, puro y santo, redimidos sus pecados. Que cada quien tiene su idea. Hemos visto y estábamos viendo lo que dice el primer mandamiento en Éxodo 20, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dicen muchas más cosas. A ver si me lo lees, por favor. Hechos 24 y 5. Ujú. Dice la palabra de Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Ah, ¿hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿O qué? También, dale. Ok. ¿Qué tenemos que entender? Que Dios nos deja ver. Ciertamente, ¿cuál es el punto? A mí no me gusta hablar mucho de esto, pero es necesario. ¿Qué son las imágenes? Estatuas, dibujos, y no te harás imagen de nada. Desafortunadamente, no lo entendemos. Mucha gente no lo entiende. ¿Por qué? ¿Qué es una imagen? Aparte, ahí en Isaías dice, ¿le pedirás a los muertos por los vivos? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que tienen imágenes de personas que ya murieron, humanos. ¿Y qué dice? ¿Qué te dije que era 9, Apocalipsis 9, 20 y 21? Vamos a ver, me gustan por la Biblia, no por lo que yo pienso o por lo que yo digo. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de las imágenes? Dice la palabra de Dios, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, porque no adorecen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Yo no sé y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ah, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Dios nos deja muy claramente ahí. Isaías nos habla mucho y dice, ¿a qué me comparas? Ni me has visto y estás haciéndote. Y que aparte de eso, muchos tienen fotos o imágenes de personas que ya murieron. ¿Quién era María? A ese punto voy. Una persona humana. Y dice Isaías, ¿le pedirás a los muertos por los vivos? Y el Señor mismo dice, ¿a qué me comparas? Pues si no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni imágenes de esto y esto y esto. No es una crítica ni mucho menos. Cada quien tiene derecho a creer y a pensar como quiera. Pero a mí, ¿qué dice la Biblia? Ese es el punto principal, ¿verdad? Entonces vemos que dice Colosenses 1:20, por Cristo, ¿qué? Su Hijo hecho de mujer, súbdito a la ley. Y luego Colosenses 1:20. Dice la palabra de Dios, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como los que están en el cielo, en los cielos. Hasta ahí. Dice el versículo 10, de reunir todas las cosas de Efesios 7, de 1 al 10. Capítulo 1, versículo 10. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya estamos cerca, no que ya es el fin. Todavía no, hay mucha gente que está diciendo ya. No, todavía no. La venida del Señor va a ser cuando se cumpla todo lo que la Biblia dice. Falta el arrebatamiento de la iglesia. Y lo repito una y otra vez. ¿Por qué? Porque mucha gente está hablando lo que no es. Arrebatamiento de la iglesia, ¿qué más? Que se haga presente el anticristo. Y luego, después de 7 años, porque son 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación, ¿qué? Va a venir el Señor. Entonces sí va a venir el Señor. Y el Señor va a reinar 1000 años todavía. ¿Ya se va a acabar el mundo? No. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando todas estas cosas pasen. Entonces, ¿y qué está diciendo? ¿Cumplimiento de qué? No le hace. No me interesa.
pasan cosas raras, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Se le cayó? Los niños. Ah, bueno. No siempre pasa algo así. Es decir que aquí en la iglesia pasan cosas raras a veces, pero nunca me ha asustado, ¿no? Así es de que, ay, sígale, ay, sígale, ¿verdad? Pero luego, ¿en qué estamos en el día, verdad? Como los que están en el cielo con la tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Dios está en control de todo, pero debemos poner atención que nos dice la palabra de Dios a los cristianos. ¿Qué es un cristiano? Seguidor de Cristo. Repito, si aceptaste a Cristo, acepta sus enseñanzas. Y si aceptas sus enseñanzas, acepta sus mandamientos, estatutos y ordenanzas. De otra manera, es pura ilusión pasajera. No has tenido nada, no has entendido nada y sigues igual que antes. Para que haya un cambio en tu vida, para que vivas mejor, necesitamos tener entendimiento de que sin todas las cosas que el Señor nos dice que hagamos o llevemos a cabo en nuestras vidas, de nada sirve. Dice 2 Corintios 5:18. ¿Lo leo o lo busco? Yo lo tengo. ¿Se lo tienes? A ver. 2 Corintios 5:18. Dice la palabra de Dios, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿El misterio de qué? El ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Es algo que tenemos que entender. Todo cristiano tiene esto, y todo esto es de Dios, el cual reconcilia a sí mismo para Él, por Cristo, y nos dio el ministerio. ¿Qué es el ministerio? Que tenemos que ir haciendo lo que dijo el Señor, que dijo ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, vivir santamente, acuérdate de orar, acuérdate de leer la Biblia, acuérdate de todo esto para que estés fortalecido espiritualmente. ¿Cómo enfrentamos al mundo? Con la fortaleza de Cristo. Todo lo puede en Cristo. ¿Cómo somos fortalecidos? Con la palabra de Dios. No es que tenemos que andar pegados de la Biblia, porque muchos llegamos al extremo, a exagerar las cosas. Leemos un poco, lo meditamos, lo analizamos y vemos qué dice el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo a mí? ¿Cómo me está dirigiendo? Es como vamos a ir. La salvación es para todos y todos los cristianos debemos tener un mismo pensar, o sea, un mismo entendimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de lo que Dios nos pide que hagamos. Que todos tenemos diferentes pensamientos, diferentes formas de ver la vida, diferentes maneras de llevar la vida en nuestro hogar, es natural. Pero en cuestión de Cristo de Jesús debemos ser todos de un mismo pensamiento, de un mismo actuar. No que hay quienes dicen, no es que porque el hermano, porque la hermana, no. Eres tú mismo, que no quieres aceptar que Cristo esté hablando. Me ha tocado a veces llamarle la atención a jóvenes, a personas y se molestan conmigo, pero no estoy llevando lo que me dice la Biblia que haga. Te estoy diciendo que, y hablamos de eso, ¿no? Si le prometiste algo a Dios, cúmpleselo. Es mejor no prometer. ¿Ah? ¿Quién lo dice? La Biblia. Porque si prometimos algo, es mejor que cumplamos, porque es tremendo la reprenda. No me gustaría a mí ser reprendido por eso, ¿verdad? Dice Romanos 5:11. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. ¿Por lo cual, perdón? Por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. No es que no lo tenga aquí, me gusta que me lo repita para que se oiga, ¿verdad? Por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. ¿Reconciliación? ¿Qué es reconciliación? Cuando unos esposos se molestan uno al otro, hay reconciliación cuando se contentan. Cuando unos hermanos se enojan uno al otro, hay reconciliación cuando ya llegan a un acuerdo, ¿verdad? Eso es reconciliar. Dios nos reconcilió con Cristo, con Él mismo. ¿Por qué? Por ese amor que tiene por la humanidad. Ese amor de Dios corresponde. No, es que siempre está pidiendo cosas y no. Es que no vale la pena, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tomar conciencia? Que Dios nos ama, aunque díganos lo que díganos. Dice en el 11,
En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte o salvación, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Predestinados. ¿Qué es predestinado? Algo que dice, yo predestino este dinero para comprar esto. En este caso, está hablando generalmente el versículo. Dice, en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Dios hace todo con un propósito, pero no nomás por unos, sino que no estuviera ahí Juan 3:16. Porque cuando dice predestinados es toda la humanidad, porque no son los ángeles, es el ser humano en general, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Todo ser humano, pero ¿cuál es el requisito? Que aceptemos a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que haya en nosotros un cambio y podamos entender que lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque el cambiar a un ser humano a otra forma de pensar es doloroso. Por eso dice Romanos 8:28, que está haciendo el Señor la obra. ¿En quién? En nosotros. ¿Cómo? Haciendo la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la imagen del Padre fue dañada o destruida por el pecado. Por eso el ser humano está en oscuridad. ¿Y cómo puede entender? Por medio de la palabra de Dios. De otra manera no lo puede entender lo que dice Romanos 8:28. Estamos siendo formados a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? ¿Quién es la imagen de su Hijo? La imagen de Dios mismo, del Padre, aquella imagen que se perdió por el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Efesios 3:11 y 12? Y falta mucho. Efesios 3, 11 y 12. Sí, porque lo voy a dejar hasta aquí nada más, porque si no vamos a cerrar 3 horas. Dale. Dice la palabra de Dios conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Por la fe porque él de veras creyó al Padre, ¿verdad? Dice, para cerrar, porque me falta mucho y no quiero alargarlo mucho, dice Hebreos 4:16. Ahí me lo lees, por favor. Hebreos 4:16. Dice la palabra de Dios, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. ¿Tenemos ayuda? Sí, pero depende de nosotros si aceptamos la ayuda de Dios mismo a nuestra vida. Ya Cristo ya cumplió. Es de nosotros el tomar la decisión, sí o no. Lo digo y lo repito, Dios no forza a nadie, yo menos. Es voluntario. Cada persona tiene su propia mente, cada persona tiene su propia inteligencia. Por eso siempre he dicho que si tienes 2 dedos de frente, tienes inteligencia. Y todo ser humano en este tiempo está más despierto, más avispado, más entendido, como para no entender lo que está diciendo la Biblia. Solamente en Cristo. Si usted le pregunta a un joven en esos tiempos, ¿quién es Dios? Lo primero que le... es una mitología. ¿Qué es la Biblia? Un libro de historias mitológicas. No, no es un libro de historias mitológicas. Es un libro sagrado en el cual está sentada la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios y Cristo mismo. Que Cristo es la salvación para todo ser humano. Ahora, ¿lo queremos entender? Bueno, ¿no lo queremos entender? Cada quien. A mí me fue dado esta bendición de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿La quieres? Bien. Esta es mi fe, en lo que creo y es lo que vivo. La palabra de Dios. ¿Te gusta? Qué bueno. ¿No te gusta? Tienes derecho a tomar tu propia decisión. A mí me toca enseñarte para que no tengas excusa, porque no predico para que te guste, sino para que sepas cuál es el punto principal de la palabra de Dios. Lee la Biblia, infórmate, no nomás hablemos de un libro por su pasta, ahondemos, porque aquí está el amor de Dios. ¿Quieres conocer el verdadero amor?
Aquí está. Te lo recomiendo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu amor y tu bondad. Bendice pues tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a nuestra hermana Cindy que esta mañana está con nosotros. Prospérala en sus proyectos, en sus sueños, sus anhelos, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, Señor. Sé con ella. Protégela y guárdala, al igual que a todos tus hijos, Señor, a tu pueblo, a tus siervos, los ministros, los pastores, los evangelistas, los misioneros, los obreros. Sé con ellos, Padre. Donde quiera que esté predicando tu palabra, tu nombre, sé con ellos. Prospéralos. No nomás en este país, sino alrededor del mundo. En cada iglesia local y extranjera. Sé con ellos, con nuestros hermanos en Cristo. Bendice pues tu palabra, bendícenos y cuídanos y guárdanos de todo mal. Prospera a cada uno según tu voluntad. Ve por nuestros hermanos donde quiera que estén. Bendícelos y guárdalos de todo mal. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor los bendiga.